Buenas noches para todos, bienvenidos. Un gusto en presentarles a Wilfredo Lanza, venezolano. Él es licenciado en filosofía, licenciado en educación, psicólogo, doctor en psiquiatría y teólogo. Eh, Gracias a la intermediación de Anaís Marrero, quien junto con Wilfredo, otras personas se han unido con nosotros, pues estamos llevando a cabo esfuerzos para hacer algo juntos en términos de divulgación de los conocimientos que hemos acumulado. Y en ese sentido, pues, Wilfredo me está haciendo el honor esta noche de acompañarme en este en vivo, cuyo nombre escogió él. Y yo acepté complacida. El hombre en busca del sentido, parafraseando a Víctor Frank. Entonces, por eso venía la pregunta de qué función tiene el GPS en eso del sentido. Pero primero hablemos de por qué se dice en busca de sentido. Sí. ¿Por qué se habla de sentido y no de propósito? Aunque algunos hablan de propósito, por supuesto, Sí. ¿ok? Pero ¿por qué se habla de sentido? Porque a mí de sentido me da la impresión de que cuando hablan de sentido, claro, sentido común y todas estas cosas, pero tiene que ver con los sentidos, visto, gusto, olfato, ¿ok? Tacto. Entonces, como a veces critican el mundo sensible, que el mundo sensible es engañoso, entonces algunos, ¿no? Otros no. Otros se fueron por la vía de lo sensible. Entonces yo quisiera saber por qué estamos hablando de sentido, en búsqueda del sentido. Sí. Bueno, esa introducción tuya da para mucho, pero solamente te voy a decir algo en función de Epicuro. Los Okay. los sentidos del ombligo para arriba y los sentidos del ombligo para abajo. Ese es un tema que también lo tocó él muy bien Okay. en función de los sentidos. Sí, se ha hablado mucho. Pero bueno, buenas noches, muchas gracias por esta invitación. De verdad que es un tema muy amplio, un tema que se presta a comentar de muchos elementos. Y dijiste una frase anterior de compartir lo que hemos acumulado. Sí, creo que hemos acumulado muchos conocimientos, muchos elementos en nuestra vida y con la edad que tenemos, ya tenemos un saco fuerte, ¿no? Como dice esa canción de Pablo Milanés, cada paso anterior deja una huella que lejos de borrarse se incorpora a tus sacos tan llenos de recuerdos que cuando menos espera aflora. Entonces vivimos en esa aflorar constante con todo lo que hemos ido aprendiendo, con todo lo que hemos ido leyendo y al final nos convertimos en el resumen de todo lo que leímos para hacer nuestra propia vida, nuestro propio libro y leernos a nosotros mismos. Llega un momento que ya tú no sabes si lo dijo Dostoyevsky o si lo dijo Miguel Kundera. Tú dices, bueno, lo dije yo no sé de dónde salió, pero se me ocurrió, porque ya tú vas sintetizando todo lo que vas leyendo y aprendiendo. ¿Te acuerdas que Platón hablaba de la reminiscencia? La reminiscencia, así es, así andamos. Bueno, entonces te agradezco de verdad y a la audiencia que posiblemente se conecte hoy u otro día para esta plática que a mí me resulta sumamente interesante. Debía poner fecha. Ok. En el año 1973, yo estaba estudiando filosofía y había una materia muy importante para ese año en función de la filosofía. Y todavía me acuerdo el profesor en el pizarrón cuando disertó el tema del sentido. Desde entonces yo tengo ese tema en mi mente y lo recuerdo siempre, cada vez. Y me acuerdo que él dijo, al final el sentido es un vector. Y ahí viene el tema del GPS. Es un vector. Y ese vector tiene una flecha puntiaguda. Y esa flecha es la que te indica hacia dónde. Nunca la flecha te dice hacia atrás. Y nosotros en Venezuela decimos, pa'lante es para allá. Para adelante, para allá. ¿Dónde es el pa'lante y dónde es el para allá? Pero para allá es donde está el sentido.
O sea, ese es el vulgo. Todos los días nosotros hablamos de eso. Desde entonces, con esta impronta que me dejó el profesor cuando hablaba del sentido, a mí siempre me pareció interesante esa disertación. Y después mi apellido, que es Lanza, al final es una lanza siempre en ese elemento, en esa flecha que estamos viviendo. Y por eso mi tarjeta de presentación que tú la tienes, tiene esa lanza dibujada, pero es una flecha ondulante, que no es rígida, que no es dogmática, sino que ondula y va viendo cómo es el hombre, ese comportamiento en la psicología, en la psiquiatría, en la sociología, en la teología, en la educación, en la filosofía. Y hemos ido moviéndonos en ese elemento constante y de cambio. Entonces, bueno, vamos a empezar. Frases que oímos y decimos todos los días. Perdió el sentido, se desmayó. Después recuperó el sentido. ¿Cómo se llama usted? Wilfredo Lanz. Ah, al menos sabe cómo se llama. Entonces, recuperó el sentido. O decimos, mira, eso para mí no tiene sentido. Dice otro. ¿En qué sentido me lo dices? Después dice otro. Yo le conseguí sentido desde que vi tal cosa. Otro dice, no le consigo sentido a eso. No me dice nada. Y otros terminan diciendo, para mí eso es un sinsentido. Así que déjalo hasta ahí, no seguimos hablando. Es una palabra de todos los días y la decimos y que quizás no sepamos qué estamos diciendo o qué estamos reclamando cuando expresamos esa oración que Porque tiene estamos sentido o no tiene sentido. preguntando cuál es el sentido. Y entonces al final estamos siempre buscando. ¿Qué significa eso? Que el sentido es un tema cartesiano de la razón. Es correcto. La razón es la que impera. Y entonces, cuando andamos buscando y preguntando y constantemente, estamos entrando en el tiempo razón. Viktor Frankl, que son dos autores que voy a citar y que voy a comentar entre tantos, Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, precisamente su logoterapia estriba en la derreflexión, porque el tema nuestro con la búsqueda del sentido es que nos damos duro en la reflexión, ¿qué hago, qué no hago? Entonces dice, no, primera cosa para acabar la ansiedad, de reflexiona, deja de reflexionar, apaga eso y vete al contacto con la naturaleza, vete a hacer contacto con otros igual que tú, el encuentro con el otro, y empieza a entrar en lo pequeño, como dice Schumacher en su famoso libro, Lo pequeño es hermoso. Quédate allí viendo la flor, no veas toda la floristería, quédate en esa flor y vas a empezar a ver desde ahí como una inducción todo lo grande que es la vida. El otro autor que me fascina, Marcel Proust. Marcel Proust escribe su obra magnánima que se llama El hombre en busca del tiempo perdido, que algunos traductores franceses han dicho que el título verdaderamente que quiso escribir Proust no es En busca del tiempo perdido, porque tú estás buscando el tiempo perdido. Tú lo que estás es en busca del tiempo hallado. Y el tiempo hallado es algo que tú has tenido, pero se te perdió en tus propias manos. Por eso los sentidos en la reminiscencia, en el recuerdo, te lo están diciendo. ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas del majarete? Mi abuela. ¿Te acuerdas del perfume? Mi papá. ¿Te acuerdas del baile? 15 años. Entonces tú eres un ser relacional, puras relaciones, una red de relaciones que te van moviendo tus recuerdos, buenos o malos, bien, mal, agradables, desagradables, pero que están ahí y que tú no puedes zafarte de él. Que dice Frankl, de reflexiona, no te quedes enganchado en eso, dale la vuelta a la tortilla y míralo desde otro nivel. Perspectiva con eso, busca una nueva perspectiva y verás cómo cambia la cosa. Ok, además de Marcel Proust y de Viktor Frankl, toda la filosofía, desde los presocráticos hasta nuestros días, sobre todo los existencialistas, todos, Camus, Jean-Paul Sartre, Heidegger, Kierkegaard.
Kierkegaard, Soren Kierkegaard, toda la problemática de él era ese sentido. Dios o no Dios, ¿qué hago? Dios mío. Y esa educación clerical, esa educación tan fuerte de la religión, y él andaba con esa lucha eterna, ¿no? Ese mito de Sísifo, como dice Camille, ¿qué vas a hacer? ¿Botar la piedra? Carga tu piedra. Cada quien que cargue su piedra, como dijo Jesús, que cada quien cargue con su propia cruz. Eso Así sí, con es. su propia cruz, no con la cruz de los demás. Pues si no, no vas a poder. Entonces, tanto Camille como el Evangelio nos han dicho que tenemos nuestras propias piedras y ya vamos a ver qué hacemos con esa piedra, pero ya es una decisión personal. Punto. Cada vez que entonces nosotros estamos en ese tema, hablamos del sentido común. Y entonces otra expresión que al final decimos, el sentido común, el menos común de los sentidos, porque nos enredamos y en vez de seguir un Nos jugamos un GPS, vaso con agua. estamos en eso y se nos complica la vida. Entonces, sí, definitivamente cada vez que buscamos el sentido de algo es una búsqueda direccional, porque el sentido es un vector que te dirige. Entonces lo que andamos buscando es la dirección. Por eso que tú acuñas el propósito, porque el propósito tiene objetivos, metas, tiene puntos de arranque, puntos de llegada, y hay una línea a seguir. Entonces, cada vez que nosotros nos interrogamos o busquemos esto del sentido, lo que estamos buscando es una iluminación. Ahí viene el elemento de la ilustración. Una Sí. iluminación para que nos diga el camino por donde transitar. Hasta que llegue el poeta Machado y dice, caminante no hay camino. Se Se hace camina. camino allá. Y lo peor, que cuando miras hacia atrás, solo ves estelas en la mar. Y digo, oye, ¿qué fue lo que hice? Entonces, ahí vamos nosotros enredándonos y viendo que sí y que no, y los poetas te dicen, y los poetas no, y los poetas sí. En Heidegger, por ejemplo, el último, son 4 Heidegger. Y el último Heidegger estaba ya camino al cielo. El último Heidegger era poeta, el último Heidegger era Hölderlin, el último Heidegger era el tipo más sencillo y humilde que tú podías encontrarte, con un palito en la mano, caminando por la selva negra, allá en esas zonas o en su universidad, encontrándose con él mismo en la naturaleza, que es lo que dice Viktor Frankl en la de reflexión. Encuéntrate contigo mismo, eso es lo mejor que tú puedes hacer. Y entonces, una vez que te encuentres contigo, empezarás a O sea, caminar y a hacer. es una visión estoica también, entonces. ¿Cómo? Una visión estoica también. Con tu propia naturaleza. Vive de acuerdo con tu naturaleza. Entonces vienen surgiendo elementos que tú dijiste, estoico. El estoicismo es eso. El estoicismo, la palabra estoica viene del griego, significa columna. Y la primera huelga que hubo la hicieron los estoicos, porque se quedaron como columnas parados allí y era una huelga de brazos caídos. De ahí viene entonces la estoa. Los estoicos eran tipos que llovía y se quedaban ahí. Que después los imitan, los imitadores de los estoicos vienen a ser los cínicos, que dicen es mejor vivir como los perros. Si llueve, Sí, me mojo. Y si no me mojo, y si tengo hambre, como. Y si quiero hacer eso, lo hago y punto. todo lo hago, la vía pública es mi casa. Y punto. Entonces, ese punto de estoicismo ayudó, que es lo que toman los cristianos para la vida contemplativa. La vida contemplativa es estoica. Acuérdense que el cristianismo es lo último que sale de toda esa crisis, ¿no? Entonces, el epicureísmo, toma de Epicuro, toma de los cínicos, toma de los estoicos, y cada uno de esos va aportándole algo al cristianismo. La vida contemplativa de Santa Teresa es estoica. Sí, Hermana, señor. ¿qué hora es? Es la hora de alabar a Dios. Y vamos a alabar a Dios. Vamos al huerto, vamos a sembrar, vamos a alabar nuestros hábitos, pero alabando a Dios. Una vida contemplativa que es totalmente estoica. Que después en Venezuela vino el cantante y dijo, estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Muy buena salida. Buenísimo. Wilfredo, ¿me permites un momentito? No quiero interrumpirte, pero hay comentarios aquí en la cajilla de preguntas
y que está por aquí por la parrilla también. Bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando. Muchas gracias. Tenemos aquí, te saludaron Charles Rand, profe. Hola. ¿Qué Por otro tal? lado, Teresa dice, ya están dejando la huella al compartir tu conocimiento. Gracias. Saludos, Wilfredo, dice Master Yoda, dice George. Por otro lado, Teresa Sánchez dice, bienvenido, doctor, desde Venezuela. Y por aquí, por la caja de la interrogante, tenemos varias preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles son los retos que se deben superar como docente en filosofía en el tiempo actual donde hay yo? No sé, por lo menos en el tiempo actual. La hace el licenciado Rainer Lopcha. ¿Y cuál es tu corriente filosófica favorita y por qué? Por otro lado, el mismo hace esta siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito último de la existencia humana según su corriente filosófica preferida? ¿Y cómo definirías la relación entre la ética y la moral en tu campo de estudios? Todas las preguntas están hechas por la misma persona. Sí. Bueno, si respondo, no voy a meterme No en te el lo tema, suscribo. pero sí le voy a responder dependiendo de lo que yo vaya Ok. explicarme, diciendo ahorita. Muy bueno, gracias por las preguntas que son muy pertinentes y son muy interesantes. Sí, las anoté y si alguna se me olvida, me lo recuerda Con para todo. tomarlo en consideración en el momento que vamos desarrollando. Entonces, en ese vector tiempo, ese vector de sentido, nos va a indicar hacia dónde vamos. Y ahí viene la pregunta tuya del GPS. El GPS es un vector que nos dice hacia dónde vamos. Y por eso el mejor símbolo, otra palabra griega, símbolo significa eh, lanzar o arrojar algo con sentido. Sin, con, bolo, arrojar. Entonces, cuando tú ves un símbolo, ese símbolo te está diciendo algo con sentido. Y el Es más, mejor creo que el símbolo lo tiraban y lo partían, lo tomaban dos personas y luego cuando se encontraban de nuevo, lo unían. exactamente. Y lo contrario a la palabra símbolo es diablo. El diablo es un boomerang que tú lo lanzas y se te devuelve en tu contra. Lastimosamente, cuando nuestros primeros catequistas nos enseñaron la palabra diablo, le pusieron cachito, Es rabito, correcto. olor a azufre y lo convirtieron en diablo. Pero que precisamente diablo es todo lo contrario a lo simbólico. ¿Ves? Ok, entonces, ¿qué sucede? En las autopistas y en las carreteras, todo el simbolismo son flechas. Siga la flecha, contra flecha, se comió la flecha, porque la flecha es el mejor símbolo para darte la idea de la direccionalidad. Y hoy el GPS llegó como lo último para decirte hacia dónde vas, porque te lo dicen de una manera hablada, te lo dibujan, te hacen todo, pero sigue siendo el mismo símbolo de la direccionalidad. Y entonces, si tú estás bien orientado en la carretera, llegas a un fin feliz sin perder mucho tiempo y gastar mucha gasolina, etcétera. Es por eso que el GPS hoy es un punto clave para direccionarse, para dirigirse y conseguir sentido verdadero en la autopista de la vida. Ok, entonces, mira que yo tenía eso pendiente de las flechas y la autopista y tú me sales con el tema del GPS. Eso es conexión, se llama eso. Conexión. Señor. Sí, sí. Ok, Ok. entonces, ¿qué Ajá, continúa. significa? Para mí, como dije, son dos autores que los recomiendo, como Marcel Proust o como Viktor Frankl, además de los existencialistas, pasando. Entonces, primera respuesta a una de las que me hicieron. Yo me dedico en el tiempo, yo me inclino por el existencialismo. Y dentro del existencialismo sigo mucho a Heidegger, me gusta Heidegger, y la hermenéutica de Heidegger. O sea, el tema hermenéutico para mí es clave para poder interpretar lo que está Ajá, ok. sucediendo. Te iba a pedir que dijera lo que significaba por si acaso había Sí, alguna sí, persona en la audiencia que no sí. sabe lo que significa hermenéutica. Y bueno, y le digo más, Hermes es el dios de la interpretación. Y sucede que Hermes era tartamudo. Hermes
tú le decías algo y Hermes empezaba a... Y entonces los dioses siempre le mandaban a los amigos a hacer cosas que eran imposibles para hacerlo, pero no era imposible, sino que si ponían voluntad lo hacían. Entonces los dioses le dicen a Hermes, Hermes, te toca por legado de los dioses ir a decirle al pueblo que tienen que huir para que se salven. Si tú no llegas a tiempo y le das el mensaje, el pueblo sucumbirá y será culpa tuya. Y Hermes empieza a defenderse. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Tú verás. Y le dan la tarea y había que obedecerle. Y sale Hermes corriendo. No se sabe qué hizo Hermes. Les tiró piedras, les metió la madre. No sé, la gente salió corriendo y se salvó. Desde entonces, Hermes es el dios de la interpretación. Es el mensajero de los dioses. Bueno, como Amazon hoy, entonces Amazon hoy. Por eso, muy bueno. Hagan la publicidad. Por eso, Goodyear tiene las alas en su emblema, ese símbolo. El símbolo de Goodyear, los cauchos, ese aire te conduce por las carreteras. Ese es el símbolo que tiene Goodyear, que son las alas de Hermes. ¿Y por qué dice Hermes? Porque en griego Hermes es cerrado. Por eso es una redundancia cuando tú dices, este vaso es herméticamente cerrado. O está hermético o está cerrado. No tiene que decir que herméticamente cerrado. Correcto. Y hay personas que no hablan, que son mudos. No, es que él es hermético. Él no habla. Hermes tenía eso, pero tuvo la capacidad simbólica y dio el mensaje y el pueblo se salvó. Por eso entonces, cuando viene la ciencia de la hermenéutica lo que hace es destapar, interpretar el acontecimiento y darle a la luz de hoy lo que está sucediendo. Pregunta número 2, hoy ¿cómo yo daría la filosofía? Destapando todo lo que está haciendo, haciéndole ver al estudiante o a la persona que está participando, develando esa aletheia que habla Heidegger, levantando el velo de lo oculto. Y es lo que tenemos que hacer. Ya es hora de desocultar, de develar, y no tapar, que es otro refrán que tenemos nosotros desde la cristiandad, echarle el muerto encima. Cuando en la cristiandad moría alguien, un santo, una persona que querían preservarlo, le ponían muerto encima para que no lo descubrieran. Y cuando lo venían a buscar los romanos o alguien para rematarlo, no lo conseguían porque tenían muchos muertos encima. En una cosa, San Pedro fue uno de esos casos. Entonces, cuando en esas catacumbas empezaban a quitar muertos, el último era el más importante que andaban buscando. De ahí viene el refrán. ¿Los últimos serán los primeros? ¿Los últimos serán los primeros? No. También es otro. Okay. Entonces, significa eso que esos dos autores a mí me parece que son muy interesantes y dentro de la filosofía, el existencialismo, y dentro del existencialismo que a Heidegger no le gusta porque Heidegger dice que no es existencialista, pero el padre sería Søren Kierkegaard, que a mí me encanta, Jean-Paul Sartre, Camus, ¿cómo se llama? Nietzsche también es existencialista. Nietzsche, ¿cómo se llama este otro que te iba a decir? Michel Foucault. Foucault me parece que es lo máximo. Sí. Y luego viene, y dentro de otros elementos que más adelante se van acomodando, como Derrida en el deconstruccionismo, como Levinas en el encuentro con el otro. O sea, todos ellos tienen una raíz existencialista, todos, porque son los que se atrevieron a preguntarse qué hago yo en este mundo y qué hago yo para seguir siendo yo y no caer en las manos de los opresores, porque son hijos de la guerra, y la guerra es la que te da muchos elementos de la vida y el encuentro con la vida y todos esos elementos, ¿verdad? Ok, entonces, definitivamente. Ajá, ahora mi pregunta es, además de todo esto, los 5 sentidos, los 6, los 16, los 20, porque ahora dicen que hay tantos, ¿qué papel juegan en toda esta búsqueda del sentido? Entonces, ahí voy yo. Esta es mi ponencia. Okay. Para mí siguiendo esto con es Schumacher. Inédito, ¿saben? Esto es inédito. Ustedes son
aquí protagonistas hoy de algo inédito. Ok, gracias. Para mí, sigo citando a Schumacher. Ese libro es una tripita de libro, muy bonito el libro, muy interesante, de Schumacher, que se llama Lo pequeño es hermoso. Y al final, yo, en vez de preocuparme, como dice Víctor Frankl, de mi existencia, porque no hay un sentido grande, hay pequeños sentidos, que esos sentiditos y sentiditos le van a dar sentido a mi día. Es más, mi sentido se llama lunes, mi sentido se llama martes, mi sentido se llama miércoles. Y atravesando esos días, pues la palabra día significa atravesar, atravesando los días lunes, martes, miércoles, vivo una semana. Y en esa semana yo puedo concluir, sea sábado, sea domingo, como decía Francisco el otro día, que los domingos son el primer día de la semana Es según alguna correcto. religiosa. Yo sintetizo cómo viví mi semana y entonces veo que fue una semana con sentido o sin sentido. Sí, sí, Pero sí. bueno, más allá de buscar el gran sentido, yo lo que tengo que hacer es buscar el pequeño sentido de hoy, de cada momento, desde que me levanto, desde que me despierto, cada uno de esos elementos. Entonces, definitivamente somos gástricos. Nosotros somos muy estomágicos, estomágicos. Nosotros somos muy sensus, nosotros somos sensibles, nosotros somos feeling, nosotros afectivos. ¿Por qué cuando yo te amo, yo te manifiesto afecto? Porque lo que tú me hagas me afecta. El ser afectivo es que estoy vulnerable a todo lo que tú me puedes hacer. Por eso el afectuoso es una persona que está afectada y nosotros estamos sufriendo de afectación. Entonces, todos esos afectos amorosos con mi abuela, con mi mamá, mi esposa, mis hijos, son elementos, comillita la palabra, que me afectan a la larga y tengo que ver cómo los manejo. ¿Quiénes son los rectores de estos afectos? Los cinco sentidos. Y como acaba de decir, después dice que son 7, lo último que yo leí son 14, la intuición, que si no sé qué, hasta la intuición la feminizan, dicen que es más intuitiva la mujer que el hombre. Bueno, Es cierto, es pero cierto. vamos a quedarnos con los 5 que conocemos y que no tenemos Ningún pierde problema porque con eso, en son entenderlo con los facilidad. 5 dedos que tenemos. Gusto y olfato, vista y oído y el tacto. Entonces, yo lo que hice fue agarrar los 5 sentidos y emparentarlos con los tiempos verbales, como el hombre a caballo, el jinete, ese maridaje que hay entre los 5 sentidos y los tiempos verbales. ¿Qué sucede? El pasado, olfato y gusto. Por eso dice la película o dice el libro, el pasado me condena, porque yo lo tengo todo registrado a través del olfato y del gusto. Claro. El futuro, vista y oído. El presente, el tacto. Por eso estamos en contacto. Por eso hago contacto. Por eso la mejor manera de hacer presencialidad es estar en el aquí y a la hora. Mira, Y si yo, ahora que hablas de eso, las redes sociales busca, no sé si imaginariamente, mantener eso, ¿no? Porque se habla de contactos. Mis contactos en WhatsApp son tales, mis contactos en Facebook son tales. Entonces, es como una manera de acercar, ¿no? y De de, acercar. y de tener la presencialidad constante. Es correcto. Pero hay que tener en cuenta estos elementos porque eso va a llegar a otro elemento, a otra filosofía de vida, que es la instantaneidad. Es Y correcto. entonces, lo rápido. Entonces, estamos dejando dos elementos fuera que no lo podemos dejar, que es el pasado y el futuro. Yo no puedo vivir en el presente. Por eso viene ahora la excesiva eh, mm, presentación. ¿Cómo se llama? Exposición. Exposición. Cuando tú vives en una exposición constante, no tienes tiempo de pasado y futuro, sino que estás presente todo el tiempo y tú necesitas. El hombre es un presente existencial, donde se conjuga el pasado, el futuro y el presente, los tres elementos. No hay. El presente existencial es, como dice Hegel, la culebra que se muerde la cola. Tú tienes que estar presente en los tres elementos, tú lo
lo imbricas, lo metes allí. Tú no puedes tener una excesiva presentación porque entonces ¿dónde está? Tú no tienes pasado, tú no tienes futuro. Entonces, Claro, ese es un elemento importantísimo que hay que tener en cuenta porque ahí viene. El sentido de la vida se te va a trastocar por otro lado. Y vas a llegar a un momento en crisis en que, como dicen los artistas, me voy a retirar por 2 años, ya tengo demasiada exposición, me gané el Grammy, ahora esto, todo el mundo. Yo no tengo vida personal, no tengo vida propia, tengo que retirarme por un año, tengo que irme al monte Tíbet a olvidarme. ¿Por qué? Ya estaban cansados de la exposición. Y es interesante eso cuando entras en ese mundo de que quieres estar presente las 24 horas en todos los lugares y que eso no es posible existencialmente hablando. Llega un momento en que te puedes agotar. Ok, claro. entonces, ¿dónde está lo inédito? Cuando yo digo esto no me gusta, cualquier cosa me gusta o no me gusta, parece mentira. Esa persona no me gusta. Parece que nosotros somos tan gástricos que como que le pasamos la lengua a esa persona y no la tragamos y me parece amarga. Esa persona es amargada, pero tú le pasaste la lengua. ¿Cómo tú sabes que es amargada? Ah, porque hay un elemento, yo soy aquel, diría Rafael, que no me pasa. Hay algo allí. Que entonces no me gusta. Al cambio, esa persona me encanta, esa persona me gusta, pero la saboreaste, no, pero a la vista me cayó bien. Entonces, Qué dulcita es todo ella, ¿no? Qué dulcita es ella, ¿no? qué dulce es. Yo tenía un alumno que cuando tú lo veías arreglaba la cara y lo llamaban trago amargo. Fíjate, ¿no? Y el otro paciente que dice, pero esta persona me llevaba por la calle de la amargura. ¿Está bien cierto? Entonces, entonces, cuando yo saboreo algo, me voy al pasado y te digo, dulce de guayaba, Semana Santa. Y te digo, mango, agosto. Y te digo, cake, cumpleaños. Y te digo, música, diciembre. Entonces, todo lo estamos relacionando con algo del pasado. Y cuando yo utilizo el olfato también, como decíamos antes, en la biología vieja, la pituitaria Ujú. amarilla y las rojas se activan y te llevan al pasado. Entonces, el, el olfato y el gusto siempre te van a estar llevando al pasado. Y es lo que hace Marcel Proust en Busca del tiempo hallado. Él dice, tú nunca te tomas un café aquí y ahora. Cuando tú te tomas un café, tú dices, ¿qué café tan malo? ¿Cómo? Es que el que me diste ayer era buenísimo. Entonces lo estoy comparando con el de ayer. ¿Qué café tan bueno? ¿Pero por qué? Porque ayer me tomé un café malísimo. Y es más, le decimos, sabía a diablo. ¿Cómo que sabía a diablo? ¿Has saboreado al diablo? Bueno, pues nosotros tenemos una serie de cosas que nos imaginamos, o sabía a tierra, o ese café no me gusta, sabe a cucaracha. ¿Tú has comido cucaracha? No, pero sabe a cucaracha. Entonces, esos sabores, buenos o malos, los tenemos y nos aparecen y los antropomorfizamos. Le damos características humanas y entonces decimos sí o decimos no. Y ahí viene el tema racial. El tema racial, que es un tema que no es tan fácil tratarlo, porque ya tenemos una serie de elementos, de reminiscencias que nos inculcaron, que como era el negro, como era el chino, como era este, como era aquello, que entonces se nos hace difícil superarlo. Sin embargo, en naciones como las nuestras, que teníamos todas las nacionalidades, y jugamos con el chino, y jugamos con Con el el negrito, negrito, sin problema. y jugamos con todo el mundo, eso era lo normal, porque tú eran mis amigos y no había problema, no había ningún problema. En otros países que sí había eso, entonces era como más difícil. Y sin embargo, sabíamos que el mejor amigo era un chino, o el mejor amigo era un peruano, o el mejor amigo era ¿cómo se llama eso? Un italiano, un portugués, o sea, crecimos en eso y no se nos hizo tan difícil ese tema racial. Pero bueno, no nos vamos a salir, pero vean ustedes cómo está todo concatenado en todas estas cosas. Amén del matrimonio. Se casó con un árabe, se casó con no sé quién, porque todo el mundo tiene árabe,
musulmán, 10 mujeres, 12 mujeres, harén, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué número eres tú en él? Dios mío, ¿cómo es posible que te hayas quedado con las 1001 noches solamente y no hayas visto otra cosa? Ok. El pasado está dado entonces entre el olfato y el gusto. La vista y el oído son el futuro. Por eso es que cuando tú vas con el arquitecto y él te muestra en una maqueta tu futura casa, tú dices, me encanta lo que me estás mostrando, se ve bellísimo, pero si son puras rayas, ¿cómo que lo ves? Porque la vista avisora, se antela, se adelanta y te dice qué va a pasar en el futuro. Por eso que la vista es proyectista. Por eso que con la vista tú perspectivas. Por eso que con la vista tú te puedes engañar también. Entonces, el tema está en que la vista te proyecta fuera del momento. Y lo pasa lo mismo con el oído. El oído le pone audición al futuro. Entonces yo te propongo algo y tú me dices, oye, se oye bien la propuesta que me estás diciendo. ¿Por qué dice que el amor entra por el oído? Porque es lo que te están convenciendo y te están diciendo cosas, ¿no? Te están diciendo cosas, te están diciendo cosas. Me suena bonito, me suena bonito. Me suena bonito, oye, qué bien. O, oye, buen partido. Estoy escuchando ángeles con esas palabras. Exacto. Ángeles. Sí, y entonces tú puedes decirle a la otra persona, oye, pinta bien el tipo, ese chamo que está saliendo contigo, pinta bien, pero pinta bien en cuanto que se ve bien en el futuro. Oye, correcto, sí. Buen partido. Bueno, mira, oye, te lo recomiendo. Lo vi así, lo vi así. Ok. Entonces, la vista y el oído nos proyectan el futuro. Y terminamos con el tacto. El tacto es el aquí y el ahora. El aquí y el ahora, el presente. El gusto y el olfato son el ayer y el entonces. Ese futuro del oído y la vista será el quizás, tal vez, de repente y tal, como dijo el loco de Macondo. De repente y tal y qué sé yo. Entonces, en este aspecto, nosotros decimos que el tacto es el que me aterriza entre el pasado y el futuro, y en el presente existencial conjugo los 5 sentidos. De tal manera que cuando yo busco sentido a algo, lo que tengo que preguntar es, de los 5 sentidos, ¿cuál es el comprometido? Okay. ¿Dónde no consigo conciliación? Profesor, no entiendo de dónde está. Estoy en clase de matemática y no entiendo de dónde salió ese 5. Y el profesor dice, mira, aquí hay 3 y allá, ¿te acuerdas? Ah, sí, entendí. Viene el ajá. El ajá, que es una oxigenación cerebral. Mientras uno está explicando, y si la persona no hace ajá, es que no ha entendido nada. Cada vez que cuando uno diga, ajá, entendí, es que entró el conocimiento. Bueno, los profesores que agarren pinta, que agarren la sugerencia. Sí. Entonces sucede que, ¿de dónde salió ese número? Como un elemento abstracto. ¿Cuál es el no entendimiento o cuál es el sentido de los 5 que está comprometido cuando yo pregunto de dónde salió eso? Es un tema abstracto, es un tema de visión, que yo todavía no he llegado a ese nivel de abstracción para entender de dónde salió el 5. Cuando el profesor me lo explica detenidamente, yo veo que 3 y aquí a 2 más, da 5. Ah, sí, ahora lo vi. Porque ahí no estaba el gusto, ni el olfato, ni el tacto, ni el oído. Era la visión que no me daba para... ¿Ah? La visión, ¿Cómo? la visión. Sí, era el sentido comprometido que yo no veía dónde salía ese número 3. Ese número 3. Que por cierto, dicen que los niños cuando tienen 3 años dicen el mágico número 3. El número 3 es el número clave para que el niño desde su temprana edad empiece a entrar en el conocimiento. Tengo una amiga, compañera de doctorado allá en Madrid, que hizo un libro muy interesante, es piagetiana, y está entre Piaget y Vygotsky, y tiene su libro El mágico número 3. Es interesante porque ese número y en esa edad es cuando se dan todos esos procesos cognitivos en el proceso del niño. Entonces, ¿será que comienza el proceso creativo en el niño también? ¿cuál? Pregunto. ¿Comienza el proceso creativo en el niño?
Yo diría que el proceso creativo del niño empieza desde que nace. Desde que grita. ¡Pum! Sí. Ah, buenísimo. Desde que grita. ¿Y sabe cuál es el sentido comprometido cuando grita? El tacto. Porque él, como feto, está flotando, está ahí nadando, no tiene ninguna preocupación ni nada, y se le está desarrollando ya la oreja, se le está desarrollando el sonido, se le está desarrollando todo. Pero el tacto, él todavía, por eso cuando se inventó hace unos 40 años lo de la estimulación precoz, era hacer tacto por el vientre materno Correcto. para que el niñito reaccionara. Y entonces les ponía música para que también el oído se le fuese desarrollando. Pero todavía eso está incólume. Él no tiene el sentido del tacto para nada. Cuando a él lo sacan de esa matriz tan sabrosa, ese calorcito y todas aquellas cosas, y lo ponen en un ambiente adverso al que lleva 9 meses viviendo, que es el frío. ¿Y quién siente el frío? La piel. Y cuando lo ponen en esa mesa dura, ¿quién la siente? La piel. Y él se molesta y El grita. primer gran trauma del Y, niño. y luego, para el sirop del trauma, le dan la nalgada, que no es ninguna nalgada, es un toque para ver si el niño reacciona con su... Y entonces esa nalgada dice, oye, pero también me vas a pegar. Y después terminan metiéndolo preso. ¿Dónde está el niño? En el retén. Oye, pero entonces... Buenísimo. Muy bueno. El doctor se puso bravo porque le dio una patada y al retén. ¿Qué pasa? El tacto es el que hace que el niño reaccione. Ojo, si al frente a esa salida y esa tocada el niño no reacciona, es verdad, hay que tomarle las medidas de urgencia porque el niño no está bien desarrollado a ese nivel. Pero es interesante lo que me has dicho. El grito es tacto, el grito es piel. Eso, es todos esos elementos. Ok. Mira, discúlpame un momentito, Wilfredo. Aquí tienes otras preguntas más. Si quieres, para que las escribas allí, las tengas. Ajá. Creo que te falta todavía la relación entre la ética y la moral en el campo de estudio de la filosofía. ¿Cuál es el papel de la razón en la toma de decisiones éticas según tu perspectiva filosófica? ¿Qué opinas sobre la relación entre libertad individual y responsabilidad social en la sociedad? Y, por último, ¿cuál es tu opinión sobre el papel del sufrimiento humano en la búsqueda de sentido en la vida? De esas tres, la última me parece fascinante. Bueno, es más, te sugiero que comiences por la última. Sí, no, porque estoy viendo la hora y entonces yo creo Ok, que ok. todas las preguntas las vamos a hacer en una segunda tenida. Ok, perfecto. Porque no sé, también tú me dirás y No, el público lo dirá. claro que sí, no, lo que tú decidas. ¿Qué sucede con la última? La última pregunta es muy frankliana, es de Viktor Frankl. La última pregunta. Pero voy a darle primero mi definición. Una de las palabras que a mí me fascina traducir es sacrificio. Me fascina esa palabra. La palabra sacrificio significa, viene del latín que es sacrum facere, hacer lo que haces o convertir lo que haces en sagrado. Ay, hermosa, Bellísimo. hermosa, Eso es bellísimo. preciosa. Cuando tú te sacrificas por algo, es que lo estás sacralizando. Esa es la primera parte. La segunda parte es que nos enseñaron mal la palabra y entonces cuando tú te sacrificas, estás sufriendo. Flagelando. Te estás flagelando. Silicio. En la carta mortuoria que Ular Pietre hizo a raíz del suicidio de su hijo, hay una frase que dice, mi hijo era un silicio viviente. Uy, Dios, señor. Yo dije, Dios mío, qué dolor, qué pesar, Qué qué dolor cosa. grande. Entonces, cuando tú vives en un silicio, es acá el cinturón, ¿te acuerdas? Que se Sí, ponía claro. para castigar. O cuando vives en un flagelo, no estás viviendo, estás sufriendo. Pero si tú elemento que te hace sufrir lo sacralizas, lo conviertes en sagrado, le das otro matiz. Entonces, la Claro. primera palabra que me fascina, sacrificio. En la segunda palabra que me encanta es mortificación. Me encanta. A ver, no La me mortificación, mortifique, muchachos, a mí ahora usted con esa palabra.
No me Mortificación, otra palabra. mortifique, muchachos, porque así decíamos, ¿hasta cuándo me mortificas? Ah? ¿Te acuerdas? Nos Perfecto. decían nuestras abuelas, nuestros abuelos. Traducción macarrónica. Mor mortis es muerte. Ficación es hacer. Entonces, cuando tú te mortificas es que estás muriendo a los hechos. Por ejemplo, en la dieta te piden mortificarte. ¿Te gusta el chocolate? Sí, te vas a mortificar. Esta semana no vas a comer chocolate. Cuando tú te mortificas por algo, es que tú estás muriendo al hecho de que me encanta comer chocolate y yo voy a morir al hecho de comer chocolate. Como que no existe el chocolate. Lo Sí, sí, morí, sí. lo morí. Una vez una amiga en común le dijo a mi hijo pequeño, tenía mi hijo tenía como 3 años, estaba aprendiendo a hablar. Entonces le dijo, ay, mi amor. Y él le dijo, yo no ero tu amor. Yo no ero tu amor. Pero, mira, Él no sabía que yo no soy, sino yo no ero tu amor. Así que bien lejos contigo. Eso a mí me quedó siempre en el oído. Yo no ero tu amor. Entonces, cuando yo me mortifico, yo morí al hecho de comer tal cosa. Cuando mi abuela o la persona que tú citas ahorita dice, deja la mortificadera, deja de estar muriendo al hecho de, da el paso adelante. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy sacrificándome por algo y lo convierto en mortificación, perdí la indulgencia plenaria. Porque la ¿cómo se llama? El sacrificio no te mortifica. El sacrificio, ok, mi hijo, lo que sea, y yo lo estoy viviendo a plenitud, pero no me estoy mortificando. El muchacho está toda la noche bailando en la discoteca, la mamá no duerme en su cama, sino en el sillón de la sala esperándolo, y cuando llega a las 3 de la madrugada le dice, mi hijo, estoy mortificada, no dormí en toda la noche. Ay, mamá, yo tampoco dormí, yo no he dormido, aquí donde tú me ves, no he dormido en toda la noche. Pero tú te mortificaste y no dormí, y yo no me mortifiqué, bailé y no dormí. Así que los dos no dormimos, pero tú lo hiciste de una manera y yo lo hice de otra manera. La mortificación no te lleva a nada en concreto, en positivo en tu vida. Y el sacrificio te puede llevar, si lo haces como de verdad, es convertirlo en algo sagrado. El o sea, la sufrimiento, mortificación podría ser algo, o sea, aunque no tienen que ver, creo yo, etimológicamente en nada, tienen que ver por las conductas a la quejita. sí, exacto, exactamente, así mismo. Ahora, el sufrimiento, acuérdate que el sufrimiento, otra palabra que es interesantísima, porque el sufrimiento viene del sulfur, de lo sulfúrico, de ese elemento que te pone mal. Víctor Frankl, uno de los elementos que trabaja en el libro El hombre en busca de sentido, es el sufrimiento. Entonces, cuando él dice, ¿cómo vas a entrar a la cámara de gas? ¿O cómo vas a entrar? Que es lo que llamamos hoy actitud. Vas a entrar al horno crematorio llorando, sufriendo. Estás muriendo antes de entrar a la cámara de gas. ¿Y quién Eso te me dice, parece fantástico, ¿sabes? ¿y quién te dice que cuando estés caminando hacia la cámara de gas, el lugarteniente diga, no, 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 me equivoqué, no es usted, es el otro? Y estás sufriendo antes de tiempo. Entonces, no tiene sentido el sufrimiento per se, en función de que él dice, si tú sufres todavía sin haber hecho lo que tienes que hacer, le estás perdiendo el tiempo. Ahora, ¿cuál es tu actitud? Con mi muerte no va a haber más muerte en esta semana, porque eran muertes, uno de gas y uno de crematorio, uno a la semana. Bueno, yo contribuí con la humanidad, muero yo y los demás quedan vivos. Hay muchas historias. Maximilian Colbert, cuando él dice, yo voy a morir, porque el que le tocó era su vecino. Y el vecino empezó a llorar y decir que tenía hijos, que tu esposa, Y que él tenía dijo, que no sé qué cosa, ta, ta, ta. Y entonces Maximiliano Colbert inventó en ese momento la teología de los brasileños. Le dijo, para de sufrir, le dijo. Y y dijo, dijo, heme aquí a mí. heme aquí. Y dijeron, eche homo, yo voy. Y él se entregó por el amigo
y por todos los padres de familia y por toda la humanidad, y después el Papa lo santifica, porque fue un acto heroico, Sí, sin señor. sufrimiento, y yo voy a entregar mi vida por todos los demás. Yo no tengo hijos, no tengo familia, no pasa nada. Entonces se entrega y tranquilamente entra a la cámara de gas y muere por los demás, porque el otro tema es Levinas, el otro. También Hasta el otro. el otro me conmueve, es lo que decía la cristología latinoamericana. Mirar el rostro de Cristo en el hermano. Mirar, dice, hambre en Europa se dice con la boca. Ah, tengo hambre y voy a abrir la nevera y como. En América Latina, en los países devastados, hambre se dice con el estómago. Tengo hambre. Son dos maneras de pronunciar la palabra y son dos maneras de sentir la sensación de comer o no comer. Y es interesante. Entonces, cuando yo voy hacia ver el sufrimiento en verdad, la pregunta es, ¿cómo se entiende el sufrimiento? ¿Me la puedes repetir? Ya te digo. El sufrimiento humano es la búsqueda del sentido en la vida. Sí. Entonces, hoy te diría así como con horario final, es una pérdida de tiempo. Si tú estás sufriendo para buscar el sentido de la vida, no estás haciendo nada. No estás disfrutando de la vida. Frankl te dice, primer elemento, disfruta de la naturaleza. Otra vez, los estoicos. Disfruta del sol, de la luna, de los animales, del otro. Disfruta de la naturaleza. Búscate un propósito. En lo que hablan del propósito de los 5 minutos, que se puso de moda hace tiempo, los 5 minutos del día. Cuando te levantes, ¿qué es lo que quiero hacer? Y lo voy a hacer así. Ta, 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 ta. Y cuando termine el día, oye, lo que me propuse a las 6 de la mañana como me levanté, ¿lo cumplí o no lo cumplí? Si lo cumplí, ta, ta, ta. Si no lo cumplí, lo paso para mañana martes para ver si lo vuelvo a cumplir. Entonces, el propósito del día, ese elemento es sumamente importante como para tenerlo en cuenta y ir eliminando el sufrimiento. Dice por aquí, momentito, Danielo de República Dominicana, wow, nuestro idioma es sumamente rico. Deberíamos aprender todos latín, este idioma antiguo, pero lleno de sentido y lógica que da significado a nuestro español castellano. Y es cierto. Eso que dice él, hay otra palabra que también quiero traducir ahorita, que me parece también es clave en nuestra vida, que entra en todo esto del sufrimiento, en el tema de la mortificación y el tema de lo sagrado que te dije antes, El sacrificio. del sacrificio. Y es resignación. Una palabra bellísima, pero que nos las tergiversan y entonces nosotros entendemos mal lo que significa Es resignar. correcto. A mí me ha llegado como algo negativo. Sí, y no tiene nada que ver con lo negativo. Resignar es una palabra latina que significa resignificar. Darle un nuevo significado. Darle un nuevo significado a la cosa. Re es cosa, signare, significar. Entonces, cuando tú resignificas, eliminas el refrán que no me gusta para nada. Así como hay palabras que me gustan, hay otras cosas que no me gustan. Por ejemplo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Me parece que es lo peor. Porque tú estás jugando a perdedor cuando dices eso. Y necesitas perder para reconocer lo que tienes. No, no es posible. Por eso que entonces viene el sufrimiento. Porque entonces tú estás siempre perdiendo, perdiendo, perdiendo para después reconocer que lo que perdiste era lo que debías tener y no lo que tienes ahora. No. Así mismo es. Hay un refrán que lo inventé yo por ahí y me pareció muy interesante al momento de la reflexión filosófica y es: frente a la ausencia surge el reconocimiento. O sea, más que decir tengo que perderlo para reconocer que era bueno, en la ausencia de lo que tenía surge el reconocimiento. Se murió mi papá. Cónchale, qué bueno era. No tengo nada que hacer. Ahí estoy sufriendo que mi papá se murió. No tengo nada que hacer en ese tipo de resignación. Bueno, se murió, ¿qué voy a hacer? No. La resignación dice, se murió mi papá. ¿Qué haría mi papá en este caso que ahora yo me quedé? Bueno, mi papá haría esto, esto, esto. Entonces, el testimonio de mi papá lo pongo a valer en su ausencia.
En la ausencia, frente a la ausencia surge el testimonio. Entonces, más que decir, perdí y ahora me doy cuenta que era, ahora digo yo, en su ausencia, retomo lo que él haría en mi lugar. Bueno, tengo que trabajar. ¿Qué haría mi papá? Trabajaría, porque mi papá trabajó para eso. ¿Qué haría fulanito? Haría tal cosa. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, no voy a echar de menos a la persona, sino que la Yo voy voy a a echar de pensar más. en lo que positivo que me dejó, en el legado que me dejó. Exacto. ¿Por qué? Porque la resignificación es darle un nuevo significado a la cosa muerte, a la cosa divorcio, a la cosa pérdida, a la cosa negativa le doy otro elemento y que me va a cargar de sentido, me va a cargar de una semántica distinta a lo que yo estoy acostumbrado.